Octubre 7, 1997. Sobreviviente, Felisa Fanny List de Bruckmann. Entrevistador, Mirta Yanco. Ciudad capital, país Argentina. Idioma español. Hoy es octubre 7 de 1997. Estoy entrevistando a Fanny List de Bruckmann. Mi nombre es Mirta Yanco. Estamos en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, y la entrevista es en español. ¿Quién es usted o quién sos vos? Bueno, yo me llamo Fanny List de Bruckmann. Deletréalo, por favor. F-A-N-N-Y-L-I-S-T, Bruckmann, B-R-U-K-M-A-N. ¿Dónde naciste, Fanny? En Polonia. ¿En qué lugar? Otros más obvios. ¿En qué año? 1936. ¿Cómo se llamaba tu papá? Gregorio List. ¿Y a qué se dedicaba tu papá de lo que vos recordás? Bueno, él trabajaba en una fábrica, o era comerciante, mucho no recuerdo. ¿Qué es lo que recordás de la actividad de tu papá? Pues la actividad era que le ayudaba a mi mamá en la parte comercial. Y además tenía otra actividad, me contaste, política. Sí, estaba en el Partido Comunista él. ¿Y te acordás qué hacía en el partido? Sí, corriendo por los techos y a veces estando preso también. ¿En esa época era perseguido? En esa época, sí. En Polonia muchísimo. ¿Por ser judío o por ser comunista? Por ser comunista. Pues todavía en esa época no estaban todavía los alemanes en Polonia. ¿Y cómo es esto de que corría por los techos? ¿Vos te acordás de verlo por los techos? No, eso me lo contaba mi mamá, porque fue una época más o menos cuando yo había nacido. ¿Y él estaba preso? A veces. ¿Tu mamá cómo se llamaba? Rebeca Schmiel de List. ¿Y a qué se dedicaba tu mamá? Comerciante. O sea que el sostén de tu casa era tu mamá. Prácticamente sí, porque él se dedicó mucho a la política. Mi mamá a la casa y a los hijos. ¿Cuántos hermanos son? 5. ¿Cómo se llaman? Somos dos hermanas con 3 varones. Silvia, Jorge, Fanny, que soy yo, José y Jaime. ¿Y los 5 viven? Sí. Aquí en Buenos Aires. Sí. ¿Se puede decir que ustedes eran una familia de clase media o más baja? Más baja. ¿Cómo se diría hoy en día? La clase media baja. A ver. Por lo menos comida no nos faltaba, gracias a mi mamá. ¿Vos te acordás cómo era tu casa? Mucho no. Lo que te acuerdes, a ver, no importa si te lo contaron. Bueno, era una casa grande que tenía un patio en el medio con un portón adelante que se pasaba a ese patio con varios departamentos, varias casas, serían departamentos, que vivían más familias ahí. ¿El lugar donde ustedes vivían, alguna vez te contaron si vivían muchos judíos? Sí. Había muchos judíos ahí prácticamente. Porque era una ciudad bastante grande, unos 150.000 personas, que no es común en Polonia tener una ciudad de esa, que no sea Varsovia, la capital, que tenga esa cantidad de habitantes. 150.000. Y había muchos judíos, sí, 150.000, sí. ¿Y te dijeron alguna vez el porcentaje de esos 150.000 que eran judíos? No había en aquel entonces que hagan el porcentaje. No, a lo mejor te contaron después. No, tampoco. No se supo, pienso. ¿El interior de tu casa no lo recordás?
De Polonia hablo, ¿eh? No, por lo que contaba mi mamá, bueno, vivimos en dos ambientes y bueno, ahí mismo ella trabajaba porque vendía pollos, gansos, y eso ella vendía después. ¿Y dos ambientes en total? En total. ¿La familia de ustedes era una familia ortodoxa? ¿Judía ortodoxa? Mira, en aquella época, por lo que cuenta mi mamá, prácticamente todos eran ortodoxos. No se sabía otra cosa. Explícame por qué. Porque se llevaba, digamos, se respetaba el sábado, se comía kasher y se iba al templo. Pero claro, ya en esa época ya no tanto porque ya en el 38, al principio del 39 ya, no, el 39 ya entran los alemanes a nuestra ciudad y es ahí ya desaparece prácticamente todo, porque sacaban a los judíos de las casas y los fusilaban en las puertas. ¿Vos tenés esos recuerdos de esas imágenes? Un poco vagos se los recuerdos porque, ya te digo, por la edad que tuve yo, muy chica. Lo que sí recuerdo. En el 39 tenías 3 años. Y no, porque nazco en el fines del 36, en diciembre. 2 años del 36, claro. Sí. Y bueno, de lo que te contaron, ¿tu mamá fue más explícita de cómo comenzó ese 39 con la guerra? Claro. ¿Qué te dijo tu mamá? Bueno, mi mamá, digamos, tuvimos unos cuantos meses ahí viviendo en la casa. Fue muy difícil, ya no se podía salir a la calle, ni comprar comida, ni nada. Mi mamá ya estaba embarazada con el 4.º hijo. Y bueno, había que tener silencio y que no se den cuenta que vivían gente ahí adentro de las casas. Y así como los polacos ayudaron a salvar muchas vidas, también denunciaron muchas vidas que vivían muchos judíos en qué casas. ¿Y ustedes fueron denunciados? No, por suerte no. Pero uno no se imaginó que eso iba a durar. Entonces cuando ya pasaban los meses y se hacía cada vez más difícil estar viviendo así a escondidas. ¿En y tu sin casa? ruido, en casa. Entonces, y la cantidad de muertos que hubo en las puertas, en las calles. Entonces mi mamá decidió de escaparnos al bosque, porque en cualquier momento justamente ese portón que entraba a esas casas, se vivía que iba en cualquier momento que iban a tocar el portón nuestro. Entonces mi mamá le dijo a mi papá, dice, bueno, acá tenemos que ir al bosque, a lo mejor estando en el bosque no llegan allí y si eso se termina. Pero desgraciadamente no terminó, al contrario, eso fue avanzando, no pudimos volver más a casa, efectivamente los que se quedaron en esa casa nos mataron a todos. Y al saber todo eso, trabajaba, me acuerdo que contaba mamá que trabajaba mi papá, el cajero se había escapado con todo el dinero. ¿Quién? El cajero. ¿El cajero de qué? De donde él trabajaba mi papá. ¿Que era un judío también? Pienso que sí, porque... Y bueno, seguimos corriendo, estuvimos unos meses ahí escondidos en el bosque. ¿Dónde estabas escondida? ¿En el bosque? ¿En dónde? Era en la intemperie, porque uno pensó que va por unos días, pero la cosa que fue avanzando. ¿Vos recordás haber dormido al aire? Sí. ¿Qué época del año era? ¿Invierno, verano? ¿Qué era? No era verano, en invierno no sería posible, porque uno no se llevó nada de la casa porque uno pensaba volver.
y nunca más, jamás se volvió, porque había que ir avanzando y mi mamá estaba ya adelantada, el embarazo, estaba de 7 meses ya. Y bueno, seguimos escapando. Una pregunta, ¿estaban todos juntos? Sí, todos juntos con... ¿Los 5 hermanos? No. Perdón. 3. Eran 3 hermanos, mamá y papá. Exacto. ¿Y abuelos, tíos? Y mi abuela. La mamá de... De mi mamá. Que se fue con ustedes en esa primera etapa, digamos. Exacto. ¿Y los otros familiares, hermanos de tu papá o tus abuelos paternos, sabes algo? ¿Qué pasó? No, ellos llegaron acá. Ellos estaban acá en la Argentina. ¿Quiénes? Todos los hermanos, algunos de los hermanos y mis abuelos estaban acá en la Argentina. ¿De parte de tu papá? De mi papá, sí. De mi mamá no quedó nadie. Tenía una hermana con 8 hijos. Ella sí volvió a la casa a buscar la ropa y fue crematorio. ¿La mataron? Con dicho, la quemaron. Fue el crematorio. Con 8 hijos. Mi mamá nunca se perdonó porque un chico estaba en la casa de ella y como empezó así, vio cosas que estaban mal, lo mandó de vuelta, prefirió que esté con los padres y bueno, nunca se perdonó. Si por lo menos se hubiera salvado un chico de los 8. Ah, se los hubieran llevado ustedes. Claro. Y ella, pero claro, ella nunca, pensó que mejor se vaya con la mamá. Claro, que esté con los padres, es que nunca en un momento podía haber pasado, que eso seguía, que iba a avanzar. Claro. Ahora, vos me dijiste en principio que la familia de tu papá estaba aquí. ¿Por qué habían venido tanto antes de Polonia? Esta familia de tu papá. Si te acordás. Ellos vinieron antes de la guerra algunos, porque 2 fallecieron en Rusia y uno falleció en Francia y otro falleció acá en Rosario. Mejor dicho, los mataron. ¿En Rosario lo mataron? En Rosario, en acá, sí. ¿Quién lo mató? Bueno, porque hubo una huelga en una fábrica de ladrillos y como eran del Partido Comunista, se tirotearon y bueno... ¿Y lo mataron? Lo mataron, sí. Otro en Francia y mi papá y el otro hermano en Rusia. Ahora, en ese momento que la familia de él viene a la Argentina, ¿él no viene con ellos a la Argentina? Él vino a la Argentina, él vivió acá del año 28, cuando se casó, estaba embarazada con mi papá, con mi hermana, mejor dicho. Él se viene para acá. ¿A la Argentina? A la Argentina. ¿Y tu mamá? Pero mi mamá quedó allá. En Polonia. Claro, en Polonia. Y tenía que venirse mi mamá, pero ¿qué pasa? Lo deportaron de vuelta a Polonia. ¿A tu papá? A mi papá. ¿Lo deportaron de la Argentina? De la Argentina de vuelta. ¿Por qué? Polonia. Justamente por el partido. Porque era comunista. Porque era comunista. Y ahí también estaba preso y bueno, mi mamá siempre luchando con todo eso, con nosotros solos. Ahí nace mi hermano, después que lo deportan de vuelta, nace ahí mi hermano, nazco yo. Claro, cuando él vuelve a Polonia. Cuando él vuelve a Polonia. Naciste vos y nació tu hermano, Jorge. Exacto. Y cuando o sea que ya tu papá, digamos, ya sabía de la Argentina y hablaba castellano, entonces, de haber estado aquí anteriormente. Sí, vivió 6 años, del 28 al 34. 6 años en la Argentina y tu mamá 6 años en Polonia sola. ¿Con tu hermana? Con mi hermana. Sí, a ella justamente le había preguntado dónde vivía tal familia, no la conocía. ¿Quién había preguntado? Mi papá, mi hermana, dónde vive tal familia, que no sabía que era la hija. ¿Cuándo le preguntó? En el momento cuando llegó. Ah, cuando él vuelve en el año 34 claro, a Polonia. Ella ya tenía 5 años. Y él va a la casa de tu mamá, digamos. Claro. ¿Y? Y le pregunta, ve una nena en el patio de la casa y pregunta dónde vive tal familia. ¿Y entonces, tu hermana
Y era mi hermana la que le había preguntado, ella tenía 5 años, porque se fue, mi mamá estaba embarazada con ella. ¿Y qué le dijo tu hermana? Y bueno, le mostró, pero lo que menos iba a poder imaginar es que era el padre. No sabía. No. ¿Y después cuando tomó conciencia? No sabes. No sé, porque yo no estaba. No, pero no había nacido. No, seguro. Esto te lo fueron contando. Sí, mi mamá eso le habló siempre, permanentemente eso. Es una anécdota. Muchísimo, sí. Seguro. Sí. O sea que ya de antecedentes tu papá era perseguido por comunista, Sí, por lo que veo. Sí. Y sí, por los hermanos que lo habían metido acá en el partido. Claro, sí. claro. Que uno de los fundadores del Partido Comunista en aquel entonces. ¿En Argentina? En Argentina. ¿Quién? ¿Tu tío? Mis tíos y mi papá sí, me metieron. Claro, era un muchacho joven y... Seguro. Tenían ideales. Sí, exacto. Bueno, volvamos a Europa. Estábamos hablando del año 39. Sí. Que ya nos se fuimos escaparon al bosque. Ahora, de lo que te contaron, si no te acordás, me decís que te lo contaron, ¿no es cierto? En el bosque, me decís que dormían a la intemperie. Sí. ¿Comer sabías o te dijeron que comían? No, de comer nada, no sé. No hablamos. Algo debíamos comer porque si hemos podido sobrevivir, porque mi mamá se dio cuenta que eso no iba, que cada vez se ponía peor. Mi mamá no quiso volver a buscar nada, dice, a mí las cosas más sagradas que yo tengo están acá, mi marido y mis hijos, y si seguimos escapando, bueno, y así fue. Lo que sí recuerdo que llegamos a una estación de trenes, quisimos subir. Quisieron subir. Quisimos subir, pero mi mamá estaba repleto el tren de judíos. Y las puertas eran corredizas. Y mamá los quería abrir. Claro, no se abrían, pero de cualquier manera no se podía subir. Y a unos cuantos, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros, estaban minadas las vías. ¿Minadas? Minadas las vías, se reventó todo el tren, fallecieron ahí centenares de personas. En el tren ese que no subieron. En el tren que no pudimos subir, lo que es el destino. Y mamá no supo, igual de cualquier manera era imposible subir, mi mamá con la panza y nosotros con 3 criaturas y mi papá. ¿Y a la distancia ustedes vieron cuando explotó? Claro, fue 1 kilómetro, 2 kilómetros fue. Y reventó, pero no quedó ninguno vivo, estaban todas las vías minadas. Entonces pudimos tomar y ahí fuimos donde seguimos escapando. Una cosa que te quería preguntar. Tu mamá, vos me decís que tu mamá no quiso volver a la casa. ¿Pudieron al salir llevarse algún objeto de valor? Nada. ¿Documentación tampoco? Nada, absolutamente nada. No volvió, es que mi mamá pensó que se va por 1 o 2 días, pero nunca más volvimos a la casa. Pero ella sabía que se iba al bosque. Claro, pero nunca nadie pensó porque iba a volver. Bueno, y luego entonces de esta explosión, ¿qué hicieron? Bueno, cosa que se esperó otro tren. Y ahí fui donde... ¿Pero no estaban minadas las vías? Y ya no, con ese tren. Ah, ¿había pero otros después, carriles? ¿Otras vías de tren? Debe ser porque viajamos con otro tren. Y ahí yendo cada vez más con los diales de mi papá, yendo para Rusia. ¿Cómo subieron a un tren sin documentos? Ahí no te puedo explicar, te digo. Sé la historia de que a mucha gente, por ejemplo, que si el tren ese iba más para Rusia Blanca, me había dicho, ahí nace mi hermano, ya en el año 40, y ahí fallece mi abuela materna. ¿De qué fallece? Y ya Era de grande. falta de comida, y era grande, ya mayor. ¿Se enfermó? ¿Te acordás? Sí, pero no estaba internada ni nada del estilo porque no se podía. Y la anécdota que cuenta mi mamá, si los rusos preguntaban si uno sacaba un documento, un pasaporte ruso, y con lo diario de mi papá, y no tuvo ningún inconveniente, le dijo, sí, sacamos un pasaporte.
¿Con los de qué de tu papá que no te entendí? Con los ideales de él. Por ser comunista, ideal. Ah, ideales. Ah. Entonces él no tenía ningún problema de sacar un pasaporte de toda la familia para entrar a Rusia, sino uno no podía justamente al no tener documentación. Por eso hay muchos judíos que no quisieron, porque los rusos le preguntaban si querían volver a Alemania o se sacaban pasaportes. Justamente muchos judíos no querían sacar pasaporte ruso. Ahí fueron a parar a Siberia. ¿Esos judíos fueron a Siberia? Esos fueron a Siberia. Y muchos volvieron a Alemania o Polonia. ¿Y otros no? Y otros fueron a campo de concentración y otros murieron. ¿Y ustedes dónde fueron? Nosotros fuimos a una ciudad. Estuvimos libres, no fuimos ni a Siberia. Y bueno... Ahí vos ya tenías 4 años. Estamos en el 40, ¿cierto? Claro, 3 años, porque yo te digo... 3 años y medio, quizás casi 4. Fueron a vivir a una ciudad con la documentación. No, pero antes, digamos, que nace mi hermano, sí, ahí en Rusia, ya en el año 40. Sí. Ahí también llegó los alemanes. Pero eso más tarde. En esa época, digamos que ustedes llegaron a esa parte de Rusia Blanca, era el pacto entre Hitler y Stalin. Había un pacto de no agresión. Por eso vos a lo mejor recordás que vivías tranquila. Pero de cualquier manera también tuvimos que escaparnos de ahí. Pero eso fue después, cuando en el 41 se rompe el pacto. Por eso nace ahí mi hermano y fallece mi abuela. Claro, pero eso debió haber sido el periodo de tranquilidad de los alemanes y los rusos. Pero y tampoco, por ejemplo, demostrar demasiado que uno es judío. Ajá. Porque mi mamá tampoco pudo hacerle a mi hermano cuando nace la circuncisión. ¿Vos te acordás de eso? Y se hace la promesa cuando llegue a un lugar fijo que se lo iba a hacer. Y lo hizo acá, cuando llegamos acá en el 48, lo hizo acá, ya tenía 10 años, se lo hizo. Con un cirujano seguramente. Sí, con un cirujano en el hospital israelita, sí. Sí. Bueno. Volvamos a este periodo donde nace tu hermano, donde ustedes viven más o menos tranquilos, porque mientras los alemanes no habían invadido Rusia. No, ahí Rusia. en el año 40 en Rusia Blanca no se vivió tranquilo tampoco, porque había que seguir escapando. Después, sí. Después, en el 41 es cuando vos me decís que no podés escapar. Claro. En el 40 todavía vivieron unos meses tranquilos ustedes ahí. ¿Vos te acordás dónde vivían, la casa o el lugar? No. No tenés idea. No. ¿Y tampoco te acordás qué comían o de qué se mantenían? Era una comida muy ordinaria, que acá es todo lo contrario, es el zapallo y el choclo. ¿Eso comías? ¿Por qué era ordinario allá? No sé, porque eran las costumbres o era que había mucha cantidad, pero de eso la única comida que yo recuerdo que hacía mi mamá. Ah, ¿tu mamá cocinaba en la casa esto? Cocinó en el tren también. Me acuerdo uno de nosotros se cayó de arriba. ¿De dónde? Digamos, en el tren, cameras así en... Cuchetas de arriba. Y claro, uno de mis hermanos cayó de arriba, porque no había lugar para todos. ¿Y? En el tren. Bueno, por suerte no pasó nada. ¿Y dónde cocinaba tu mamá? Sobre un calentador cocinó. ¿Y cómo tenía un calentador? Y un calentador, no sé, pero algo habrá llevado para hacer algo de comida en el bosque también. Pienso que el calentador, porque eso recuerdo, pero tan patente, que me dio tan grabado. ¿Lo del calentador? Del calentador, sí, con la olla de... ¿De zapallo y choclo? Sí. ¿Y no te gustaba a vos el zapallo y el choclo? Mira, no sé, tenía que comerlo, no sé, si me gustaba. ¿Y recordás, digamos, en ese momento del viaje, así como recordás la cocina, recordás si se podían asear
¿O cómo era esa situación? No, cuando llegamos recién a la ciudad, al sacar nosotros el pasaporte ruso, no tuvimos problema de, digamos, de instalarse y, digamos, ser ciudadanos libres como cualquier otro ruso. Eso sí, que no tuvimos ninguna educación judía, que estaba todo prohibido. ¿Los perseguían? Y sí. ¿Recordás alguna situación de persecución? No especialmente, pero no había un diario, no había un colegio judío, ni había un templo, no se podía hacer la circuncisión. Cuando nace mi otro hermano, se hizo a escondidas con una persona muy mayor. Eso lo tengo tan grabado, tan patente, ni siquiera sabía que era la circuncisión, que yo me escapé, me escondí. ¿Qué pasó? Porque tenía miedo que me algo, hablaban de cortar, no sé, pero yo me escondí para que no me lo hagan a mí. ¿Y dónde Qué te ignorancia, escondiste? Bajo la cama. ¿Y te acordás de haber estado bajo la cama? Con un miedo terrible, de horror. Y bueno... ¿Y era un hombre grande, decís que lo hacía? Muy mayor, lo hizo de noche. Vivíamos con una familia rusa, había que sacarla de la casa para poder hacérselo, la circuncisión. Mi hermano se sangró toda la noche. ¿Ustedes vivían con una familia rusa? ¿Por qué? Ese es lo único que nos habían dado. ¿Y esa familia rusa no era judía? No, eran judíos. No. ¿Y cómo hicieron para sacar a la gente de la casa y hacer la circuncisión? Porque mi mamá ya había empezado a trabajar también, cosa prohibida, comerciante, por ejemplo, comprar con las tarjetas y después venderlo en el... ¿Tarjetas de raciones? Después venderlo en el mercado negro. Y eso, y así pudimos nosotros, digamos, sobrevivir ahí en Rusia. También fue muy difícil. Pero no, la pregunta en ese momento era cómo hicieron para sacar a la familia rusa de la casa. Con alguna excusa o con algo de comer o lo que sea, porque había mucha miseria, muchísimo. En la guerra habían caído muchísimos rusos, prácticamente no había hombres. Para recoger la cosecha lo tenían que hacer las mujeres. ¿Vos hacías algo en ese momento? ¿Ayudabas a tu mamá o algo? No. No. Eras una nena. Exacto. Estamos hablando, para que se entienda, del año 40, que es cuando nació tu hermano. No, eso ya después lo que estoy hablando yo. Del año 40, sí. Seguís en el próximo cassette, espera. Cassette número 2, estoy entrevistando a Fanny List de Bruckmann. Fanny, retoma un poquito lo anterior y explícamelo nuevamente. Bueno, claro, hice una confusión entre mis hermanos y los años. Por ejemplo, cuando ya llegamos a Rusia en el año 40 y nace mi hermano, ahí ya había un pacto entre los alemanes y los rusos, que uno pudo estar tranquilo, pero no había nadie quien se lo pudiera hacer la circuncisión. Entonces a ese hermano, el que nace en 40, y mi mamá se hace la promesa de que cuando llegue a un lado ya tranquilo y que pueda vivir, que pueda hacérselo. Es ahí donde lo hace acá en la Argentina, cuando él ya tiene 8 o 10 años. Está claro.
claro, eso es lo que quería aclararles. Pero después ya, en el año 41, se rompe el pacto ese. Entonces, entre Alemania y Rusia, y ahí sí tenemos que seguir escapándonos. Está. Bien. Después vamos a volver al último hermano. Dejémoslo. Entre el 40 y el 41, entonces vos vivís en la Rusia Blanca. La Rusia Blanca, Ural. Los Urales. Sí, los Urales. En los Urales. Con ciertas restricciones como judía. Totalmente. Ah, totalmente. Totalmente, sí. ¿Por qué decís totalmente? Y porque no, los rusos tampoco aceptaban a los judíos. No aceptaban. ¿Cómo era, digamos, un día tuyo en esa época? ¿Vos recordás qué hacías? ¿Ibas a la escuela, jugabas, te quedabas en tu casa? No, me quedaba en casa, no jugaba. No tenía amigos ni... ¿No tenías amigos? No tenía amigos. Aparte era chica y no salía. Lo único que sí, en un patio ahí que compartíamos con un montón de rusos más, pero no especialmente de jugar, ni tener un juguete, ni nada por el estilo. Nada de eso. ¿Por qué no podías tener amigos? ¿Tu mamá no te permitía o no quería jugar con vos porque eras judía? No. Es que directamente fue una época muy dura donde vivíamos. ¿Recordás esa vivienda? Sí. ¿Cómo era? A ver, contame. Era una pieza y el baño fuera con 30 grados bajo cero. Era compartido con todos los demás casas y prácticamente lo que estábamos nosotros era un sótano que compartíamos con otra familia rusa. ¿Era un sótano? ¿No tenían ventanas? Es un subsuelo, sí, era un subsuelo. ¿Sin ventanas? Con un ventanitas que se veía desde el subsuelo para planta baja, digamos, al patio. Y ahí en ese patio donde uno jugaba ya con los demás vecinos, con los demás de casas, que era cerrado por fuera, pero adentro se vivían muchas familias, con un patio y con un baño solo. ¿Y en esa pieza eran con la otra familia? No. Una pieza para Una ustedes pieza solos. para nosotros solos, sí. Ustedes ya eran 4 hermanos y los papás. Un papá. En una pieza. En una pieza. ¿Y cómo dormían? Bueno, compartíamos las camas. Ahí también yo me enfermo de tifus. Por suerte tuve una madre valiente, no sé de dónde sacó esa digamos, esa fuerza, porque no permitió que me internaran, porque era muy contagioso, era muy común que haya esas enfermedades, y me pudo ella curar, salvar. Digamos, trabajaba en negro y podía, digamos, llamar un médico particular a casa. ¿Trabajaba cómo? ¿En negro? Claro, porque, digamos, compraba en blanco y sí, vendía en el mercado en negro, y era muy peligroso. Corría la vida de ella de que la pescaran, porque era con la cárcel se pagaba eso, pero ella tenía que darnos de comer. ¿Y vino un médico particular? Particular. ¿Y te curó? Me curó por suerte y no, mis hermanos no se contagiaron. Vos decís que tu mamá tenía que trabajar. ¿Tu papá qué hacía en esa época? ¿No trabajaba? Trabajaba en Rusia, entró en una fábrica de ladrillos. ¿Y? Pero era muy poco lo que él ganaba. ¿Alguna vez presenciaste alguna conversación de tu mamá y tu papá por esta... tu papá defendía a Rusia seguramente y tu mamá quizás no? Claro, mi mamá siempre, digamos, él se dedicó, digamos, era soldado ruso,
y tuvo una discusión con el jefe de la fábrica y le llegó un telegrama de que se tenía que presentarse al frente. Y mi mamá le rogó de que no vayan. Y bueno, él pensó que iba a poder matar a Hitler. Dice que antes Hitler lo mate a sus hijos. Dice, aparte, dice, le dejaba en buenas manos, que sabía seguro que ella los iba a cuidar y proteger. Y así fue. Que se fue al frente. Fue al frente, sí. Fue a pelear contra los alemanes. El ejército ruso. En el ejército ruso. Contra los alemanes. Y ahí murió. Las palabras textuales fueron, yo voy a matar a Hitler. Bueno, Hitler lo mató a él. ¿Vos recordás esas palabras? Textuales. Le rogaba a mi mamá que no vaya. Pero... no. ¿Pero era obligación que él vaya? Sí, te mandan telegrama, no obligación. ¿Y vos crees que lo mandó el de la fábrica por la discusión que tuvo? Sí, sí. ¿O porque era judío? Puede ser las dos cosas. Ser las dos cosas. Pienso que por ser judío, sí. ¿Y cómo supiste vos de esa discusión que él tuvo con el señor de la fábrica? Porque yo lo había contado. ¿Y por qué motivo discutió? Porque por unos cepillos que no había puesto en el aguarrás. Ah, por pavadas. No, pero yo me refería, por ejemplo, si en algún momento tu mamá le reprochó a tu papá el ser comunista, ya que padecían. Permanentemente, porque mi mamá era todo lo contrario. Ajá. Ah, mi mamá era todo lo contrario. ¿Y qué le decía? Pero eran tan fuertes porque toda la familia, ni mi papá, hasta las hermanas estaban en el partido. ¿Y qué le decía tu mamá a tu papá respecto de esto? Respecto de eso, que... ¿Cómo le reprochaba? ¿Qué le decía? ¿En qué sentido? De que tenía que, digamos, estar más en casa y estar con la familia y trabajar y como para mantenerlo. Pero el diario era mucho más fuerte y aparte estaba muchas veces preso y mi mamá tenía que poner la olla y a él, e inclusive en Rusia, nunca me voy a olvidar de eso. La soya que ella hacía, que cocinaba, que había muchos soldados judíos rusos en los hospitales, hinchados de hambre, que mi papá le hacía las ollas de comida, y mi papá nos llevaba, nos acompañaba con, ¿cómo se dice? Que iba en la nieve. Ay. ¿En trineo? En trineo, sí. Nos llevaba para llevar al hospital para la comida, pero uno ya más o menos sabía quién eran los judíos y quién no, para darles de comer. Se morían como moscas en los hospitales porque no había comida. ¿Pero eso lo hacía tu papá o tu mamá? Mi mamá cocinaba y mi papá lo llevaba. En eso estaban de acuerdo los dos. En eso estaban de acuerdo. ¿Y vos ibas también al hospital a los soldados? Nos llevaba en trineo. ¿Y cómo sabes que eran soldados judíos? Y eso no sé, pero se sabe. ¿O te contó tu papá? Lógico. ¿Y recordás la despedida de tu papá cuando se fue al frente? ¿Cómo te despediste vos? Yo ni recuerdo ni la cara de él. No, son muchos años. Justo 3 meses. A los 3 meses de haberlo, Hitler lo mató, había terminado la guerra. Claro, el 45, fue en el 45, ya son 52 años. Más. En el 45 estamos en el 90, sí, 52 años, Sí. casi 53. Sí, tengo bien presente cuántos años son. Le puse un aviso cuando cumplieron 50 años de la muerte de él. Está. Te quería preguntar,
En esa época, entre el 40 y el 41, que seguimos hablando, ustedes, me dijiste que tenían que ser judíos en secreto. Totalmente. ¿Tu mamá festejaba en secreto alguna de las fiestas? Sí. ¿Cuáles? Las únicas que podía hacer es, digamos, de Rosh Hashanah o de Pesach, sí, que hacía la matzah, lo hacía sola ella en la casa. Pesach. ¿Te acordás de eso? Perfecto. Hacía la matzá y ¿qué hacían a la noche? La cena nada más. ¿Se sentaban? No, nada de ceremonia ni nada, porque no había ningún libro ni nada de poder leer, ni así que nada más que la cena y también a escondidas. Y había algunas panaderías, digamos, de gente judía, había muchísimos judíos en la ciudad que estuvimos, en Rusia. No me acuerdo el nombre, perfecto, Chikadov. ¿Y tu papá en esa cena estaba? Sí, sí. ¿Y estaba de acuerdo con lo que tu mamá hacía? Sí. O sea que él seguía sintiendo como judío. Sí, porque jamás le impidió. Porque mi papá sale de unos padres muy religiosos, muy ortodoxos. ¿Alguna vez te contó, por ejemplo, tu papá, cómo fue su bar mitzvah? No sé si lo habían hecho. ¿Y de dónde sabés vos que los papás de él eran ortodoxos? Porque yo los conocí acá en Argentina. Tengo fotos con una barba así larga. Mi abuelo, que cuando iba por Villa Lugano, por el barrio, que tiraban piedras aquí en Argentina. Y mi mamá mi abuela usaba la peluca. O sea porque ellos los últimos momentos de su vida vivieron en mi casa. Aquí en Argentina. Acá en la Argentina, teniendo 4 hijas, y estaban en mi casa. Mi mamá los recibió, pero no tenían dónde estar. O sea que mientras tu papá fallecía allá en Europa, ellos estaban en Argentina y vivían como ortodoxos. Sí, fueron ellos los que nos trajeron para acá. Cuando nosotros volvimos mi mamá pensó, como quedó con 5 criaturas, pensó, ¿qué es lo que se le pasa algo a ella? ¿Con quién nos quedamos nosotros? No tenemos a nadie, totalmente solos. Entonces mi mamá dice, a lo mejor volvemos a Polonia y encontramos a alguien, algún familiar. Pero eso ya nos corrimos. Corrimos, exacto. Volvamos primero a lo que me faltaba preguntarte. ¿Cómo viviste o cómo fue la invasión de los alemanes nuevamente en este lugar donde vos vivías? Seguimos escapando. ¿Recordás esa invasión específicamente? No, específicamente no. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo tu mamá? Por eso fuimos mucho más al centro de Rusia. ¿En qué fueron? En tren, siempre en tren. ¿Pero en este momento pudo llevarse cosas de la casa tu mamá? Directamente no había nada, lo que llevarse. No había nada, absolutamente nada. Ni siquiera, no sé cómo enterró a mi abuela ahí. ¿No había entierros? No había entierro, ni cementerio judío, ni nada. Sí que había fallecido, pero realmente nunca hablé del entierro ese de mi abuela. Porque era en esa parte que ni se pudo hacer la circuncisión en mi hermano, ni se pudo enterrar, digamos, en un cementerio judío. Claro. Que ni había. Ni siquiera había eso. ¿Vos recordás, por ejemplo, tropas alemanas entrando, uniformes alemanes, algo? No. ¿Recordás bombardeos? Sí. Ruidos de bombas, exacto, esas situaciones. Porque estábamos escondidos y claro, uno puede verlo eso. Si uno ve, ya no estaríamos acá, yo no estaría yo contando las historias. Bueno, entonces fueron al bosque nuevamente. Sí, ahí seguimos escapando y había un tren ahí que se iba bien más al fondo, más adentro de Rusia, ya en pleno Rusia.
¿Y qué es lo que te acordabas que me dijiste antes de Leningrado? Claro, de Leningrado estaba cercado en aquel entonces del 40, el pacto estaba, después que rompen el pacto, Leningrado estuvo 1 año y medio rodeado de los alemanes, que la gente ahí se comía uno al otro por no tener comida, porque no permitieron que pasaran comida ni nada, y ahí habían fallecido 1,5 millones de rusos. No sé si había judíos también ahí. ¿Eso quién te Eso lo en contó? Leningrado. Y eso lo contó mi mamá. Y era la época que ustedes escaparon. Claro, fue tremendo, fue una cosa espantosa eso. 1 año y medio, es increíble que no permitían llegar, no los mataban, es que no les permitían llegar comida. Entiendo, sí, sí. Y eso es peor todavía que matarlos. Bien, se escapan en tren. En tren. Con la documentación rusa que tenían. Con la documentación rusa. Ya como diciendo que ya somos ciudadanos rusos y somos libres. Podemos movernos donde queremos. ¿Y era así de cierto? Era así de cierto, sí. ¿Tu papá no estaba? Mi papá estaba, sí. Ah, todavía estaba. Sí, sí, en esta época estaba. Eso fue cuando ya nos asentamos en Chicago, en esa ciudad que era bien adentro de Rusia, que los alemanes no llegaron hasta ahí. Entonces ahí sí yo empiezo el 1er grado. A hacer una vida más normal. Más normal. Pero ahí sí se vive ahí en esa pieza que yo había contado, con ese patio compartido con todo, digamos, con un baño, un pozo, con una puerta de madera, era un baño. Y ahí están hasta el final de la guerra. Sí, ahí donde se va mi papá al frente y ahí donde él fallece, y ahí mi hermanito, cuando lo llaman al frente, él tiene, mi hermano el más chico, que ya nace en el 44, tenía 10 meses. Cuando nace tu último hermano en el 44, ¿tu papá ya no estaba? Sí. ¿Lo vio nacer? Sí, hasta los 10 meses. Ah, hasta los 10 meses estuvo con ustedes. Nosotros. O sea, fin del 44 sería que se va él Claro. al frente. Claro. Sí, fue pocos meses, porque él nace en noviembre del 44 y en mayo termina la guerra. Y en esta época, digamos ya en el 44, que vos tenías 8 años ya. 7. O 7 años, que estabas asentados y que ya tenías una vida más normal. Más normal, sí. ¿Vos recordás haber escuchado lo que pasaba con los judíos en Polonia y en Alemania? De los campos de concentración, sí. ¿Escuchabas? Sí. ¿Quién te lo contaba? Mi mamá todavía decía, lamentaba por la hermana, pues, por la hermana de ella con los 8 hijos, que ella no se lo podía olvidar jamás, por haber ido a buscar unas cosas a la casa. Pero además de la situación de tu hermana, ¿de dónde ustedes sabían lo que pasaba? ¿Quién les contaba? ¿Quién les informaba? Por los mismos rusos que sufrieron, por los mismos rusos. ¿Qué les decían los rusos? Porque Rusia perdió 25 millones de habitantes en el frente, en la guerra. ¿Y qué les decían lo que Hitler hacía con con los judíos? Bueno, para tanto eso yo no lo sé, no recuerdo si yo decían, porque claro, diario no leía. Recién empezaba, 7 años recién empezaba el 1er grado. Y lo poco que se podía, que hablaba mi mamá con mi papá, pero otra cosa no. No había mucha información sobre los judíos. Pero sabían que estaban en guerra. Lógico. Eso sí sabías. Que estaba tomada toda Polonia. Totalmente, toda Polonia estuvo tomada por los alemanes. Sí, sí, mucho más. Claro, sí habían tomado ya, hasta Leningrado habían llegado ellos. Contame... Y toda Europa. Sí, sí. Contame, Fanny, ¿cómo viviste, de lo que te acordás, el día que te enteraste que no había más guerra? ¿Cómo fue ese día? ¿Dónde estabas? Yo estaba en Rusia, por el amor de Dios. La gente como bailó en la calle, la alegría que había, fue una cosa... En mi casa fue llanto, tristeza.
¿Ya sabían que tu papá había fallecido? Y 3 meses antes, él falleció el 6 de febrero, creo que en mayo termina la guerra. Sí. ¿Y cómo le informaron a tu mamá? Un telegrama. Que decía que cayó en el frente. Y dónde estaba enterrado y todo. La puerta de Berlín. ¿Cómo? La puerta de Berlín. En las puertas de Berlín falleció. Fue una fosa común que habían fallecido miles y miles de soldados rusos. Me estabas contando del día del fin fue de una la alegría guerra. muy grande, me acuerdo las luces artificiales que había, gente en la calle cantando, riendo, nosotros llorando. Llorando. A continuación de ese día, ¿qué pasó? Mi mamá le empezó a trabajar porque cuando recibe el telegrama mi mamá deja de comer. Yo dije, no tenía sentido de vivir. Cuando sale a la calle se desmaya, cae. Entonces se dio cuenta y reaccionó. ¿Qué es lo que iba a pasar con nosotros? Que éramos tan chicos. ¿Tu hermana mayor qué edad tenía? Él me lleva 1 año y medio. Tenía 9 años, más o menos. Vos de 7, tu hermano de 6. Vos de 6, tu hermano de 7. Claro, 7 y medio, porque nos llevamos 1 año y medio nada más. Sí, después tu hermano de 4 o de 5 estaría y el bebé. Exacto. Entonces, Y mi hermana ya tenía 15 años en aquel entonces. Entonces mi mamá dice, bueno, volvemos a Polonia a ver si encontramos algún familiar. Y era la ciudad Szczecin, que era en una época era alemana, que lo habían tomado los rusos, se lo devolvieron a Polonia. ¿pero cómo vos salieron de Rusia? Dejaban salir. ¿Sí? Sí, salieron cualquier cantidad de judíos. ¿Sin problemas? Sin problemas, dejaron salir. ¿Y podías llevarte algo? Libremente. No había que llevar. ¿Y con qué dinero te trasladabas a Polonia? Con lo que mi mamá trabajaba, y aparte era cerca. No son las distancias muy largas. ¿Y volviste en tren? Volvimos ¿A a Polonia? tren, pero no donde vende el pueblo nuestro. ¿Por qué? ¿Al pueblo tuyo no podías ir? No sé por qué fuimos a Szczecin. Era una Szczecin, Sí. Szczecin. Dicen que es muy famoso por el puerto que tiene, muy importante, Szczecin, ¿no? Ujú. Entonces, Entonces, ¿pero ahí tenían algún conocido? mi mamá buscaba algún conocido. ¿A quién buscaba, por ejemplo? Si quedó alguien de los hermanos de ella, de la familia de ella, porque mi papá no. Claro. Mi papá, los ¿Estaban que todos cayeron acá? estaban todos acá. Sí, sí. exacto. Algún familiar de parte de ella. ¿Y? Bueno, llegamos, los polacos mataron a muchos judíos ahí. Nunca me voy a olvidar cuando llegaron, tomamos una casa. ¿Cómo? Cuando tomamos una casa, ¿Tomaron? las casas estaban totalmente vacías. Y si había una ventana, teníamos que pasar por la ventana agachados para que no nos vean. ¿Por qué? Y porque los polacos lo mataban a los judíos. ¿Y cómo Ya había sabían terminado, y Pero- ya sabían ellos justamente. que vos eras judía? ¿Sabían que ustedes Sí, eran sabían, judíos? sabían. Y, uy, era una impresionante porque los judíos salieron a, ¿qué hacer? Comerciantes, a vender, comprar y revender. Entonces los polacos le decían, dice, bueno, tráeme las botas o alguna ropa a tal lugar. Y cuando llegaban ahí, los robaban las cosas que llevaban y los mataban. Y cuando mi mamá vio todo esto y enseguida mandó una carta para acá, ¿Para la Argentina? para la Argentina, a ver cómo se podía ir nosotros, porque estaba sola. ¿Ella tenía la dirección de la Argentina? Debe ser que sí, por aquella que mi mamá que tenía que venirse para acá cuando a mi papá lo deportaron, así que ella tenía las direcciones de la familia. Era el de año aquel- 46 más o menos esto. Claro, ya en el 46. ¿Y de qué vivían mientras ahí en Polonia? En Polonia, los polacos no permitieron que los judíos fueran a la escuela.
y enseguida el joint y el Bund armaron escuelas judías y comedores judíos. Mi mamá era una cocinera de primera y entró a trabajar como jefa de la cocina, de la compra de la comida. De esos comedores. De esos comedores donde, ahí donde empezamos, seguimos yendo. Empecé en Rusia, seguí en Polonia. La escuela. La escuela, claro. Enseguida armaron escuelas. Claro, claro. Comían en el comedor. Exacto. Todos tus hermanos. Todos, claro. Y mi hermana empezó a ir al colegio. Mi hermana todavía empezó en Rusia, ahí al colegio. Tu hermana más grande. La mayor de todas, la única que alcanzó. Y mi hermano y yo un año nada más, el primer grado. Lo que pasa es que ahí en Rusia empezaban a los 7 años, claro. No a los 6 años. Y acá en Polonia continuaron. Continuamos, sí. Tu hermana, vos y tu hermano. No, mi hermana ya no. ¿Ya no iba a la escuela? Ya no, porque había alcanzado a terminar ahí los 9 años con el ciclo básico. Eso fue todo lo que... Ella trabajaba con mi mamá. Ah, ¿le ayudaba a tu mamá? Sí, ahí donde nosotros entramos a trabajar. Y mi mamá como jefa ganaba bien. ¿Y dónde vivían mientras? Ahí ya nos mudamos de la casa donde habíamos tomado, porque no se podía llegar al centro, porque el puente del barrio donde tomamos la casa, donde mi mamá trabajaba, había bombardeado y estaba totalmente roto, no había forma de poder cruzar. Lástima que no conociste a mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá llegó a hablar con el presidente. ¿De dónde? De Polonia. ¿Por qué? Para que le den vivienda, que estaba sola con 5 hijos. Le fue a pedir, cuando estaba la casa tomada, le fue a pedir al presidente. Exacto, y nos mudamos al centro, más cerca, sí. Y la recibió a mi mamá. ¿Cómo se llamaba el presidente? Ay, no sé, te acordás. No. ¿Y cómo llegó al presidente? Eso ella era mi mamá. ¿No sabés cómo llegó? No. ¿Y le dio una casa? Y ahí sí. Ahí ya fue donde ya estábamos bien. Ya los polacos no mataban tanto a los judíos. Ya los judíos mismos ya tomaron conciencia de lo que estaba pasando. Se tranquilizó las cosas. Y justo en ese momento, cuando 2 años estuvimos viviendo nada más que ahí, es cuando en ese lugar. En ese lugar en Polonia, en Szczecin. Mientras tu mamá trabajaba. Sí, trabajaba bien y ya comíamos ahí nosotros. Después me seguís contando, Fanny. Cassette número 3, estoy entrevistando a Fanny List de Bruckmann. Estábamos charlando de que estuviste en Polonia del 46 al 48 y me estabas diciendo que cuando vivían más o menos bien en una casa, tu mamá tenía trabajo, se comunicó con la Argentina le contestó, o la familia de la Argentina le contestó a tu mamá. Lo que en Polonia nos ayudó mucho es el joint. ¿Cómo nos ayudó? Con caja de alimentos. Eso fue una ayuda. Seguro. Muy grande para que la gente tenga lo que comer. No fue fácil y armar todas esas escuelas y fue, digamos, trabajo para que la gente pueda, pero ya después se tranquilizaron un poco los polacos, ya no se mató tanto los judíos, fue más tranquila la vida, ya mi mamá trabajaba bien, nosotros estudiando, ya ni tenía ganas ya de venirse para acá, se había dado una linda casa grande, así tipo los monoblocks como hay acá, con el patio en el medio grande. Y una anécdota, que mamá compraba, ahí sí ya se festejaba bien, Yom Kippur, Rosh Hashanah, y compraba
las gallinas vivas para... ¿Iba al Joyhead? Se llamaba casa. Se le escapó una gallina por la ventana. Mi mamá corriendo ese patio. ¿Tu para mamá? Mi mamá, para agarrarla. ¿Y la agarró? Sí. La agarró, no se podía perder. No Tu mamá no se escapaba a nadie. No, no. Fue una mujer muy inteligente. Cuando nosotros llegamos a Polonia, Szczecin, había muchos muchachos grandes, solteros, y se asesoraron con mi mamá qué hacían ellos, ¿Cómo que hacían? cuál el porvenir de ellos, porque no había gran cosa para hacer. Entonces, que hice a Palestina. ¿Tu mamá los aconsejó? Se fueron. Pero entonces era Palestina, no era el Estado de Israel. ¿Por qué no se fueron ustedes? Porque mi mamá buscaba con quién dejarnos a nosotros, con familia. Yo en Israel no tenemos a nadie de familia. Entonces eso lo que fue, que tenía acá los abuelos y los tíos. Me acuerdo en Rusia cuando estábamos, mi hermana estudiando el mapa, dice acá la Argentina, ¿sabes lo que es de allá la Argentina? Una vez me comenta en casa, dice, acá tenemos abuelos. Y yo pensaba, me quedó tan grabado, ¿qué son abuelos? Que vivimos sin tíos, sin primos, sin abuelos, sin nadie. Claro. Entonces no podía entender lo que significaba la abuela, era la palabra abuelos. Y la distancia, es que nunca se me hubiese imaginado de que íbamos a poder llegar hasta aquí. Encontrar con tanta familia, ¿no? Eran 5 tías mías. ¿Y abuelos? Y abuelos paternos, sí. ¿Y la familia de acá, cuando tu mamá se conecta, qué le contesta? Mis abuelos enseguida mandaron la visa para traernos. La llamada. Sí, enseguida. Pero la llamada, ¿para dónde? Porque en la Argentina no se podía entrar. No. En la época estaba Perón, no dejaba entrar a los judíos. Llegamos con el barco a Montevideo, ahí nos detienen. O sea, que la llamada vuelve a Polonia con permiso ¿a dónde? ¿A bajar en dónde? En Paraguay, me dijiste vos. No, llega el barco a Montevideo. No, pero el permiso de ustedes ¿a dónde era? ¿Bajar en dónde? Yo no sé dónde bajar, pero el barco llegó hasta Montevideo. Claro, ahí pero, nos detienen. Claro, pero vos debías nos detienen tener... y nos llevan a Paraguay. Entonces la llamada era para Paraguay. Nos llevan a Paraguay. El permiso de ustedes era bajar en Paraguay. Pero un detalle que me olvidé comentar. A ver. Cómo nosotros volvemos de Rusia a Polonia. A ver. ¿Qué te olvidaste? Con un tren de carga. Sí. ¿De carga de qué? De carga de material, no era un tren de pasajeros. ¿Y ustedes dónde viajaban? ¿Encima de qué? Tablones, hecho camas. Y éramos, no sé cuándo, en un vagón, no sé cuántos miles de personas había. ¿Judíos? Judíos. Que volvían a Polonia. Exacto. Tuvo 3 días. 3 días ahí parado, que la gente subía sobre tablones así, de carga. Y mi mamá hizo pan, hizo fideitos sola. ¿En el calentador? No. Ya estando en Rusia, en esa pieza, cocinó para llevar para el viaje. Porque en aquel entonces iba por vía París, Francia. Pero en Francia había que quedarse 6 meses. No se venía directamente a la Argentina. Pero entonces, momentito, porque vos estás hablando de Rusia hacia Polonia y ahora estás hablando de Polonia para la Argentina. Por eso, porque no fue un tren de pasajeros. Pero vos hablaste... Era un tren de carga que nos dieron para volver, para salir de Rusia, para Polonia. Claro, pero ahí después te quedaste, viviste... Ahí estuve en los 2 años. Claro, y después claro, yo lo que quería contar es en qué tren volvimos a Polonia de Rusia. Entiendo. Vos me habías preguntado si nos dejaron salir. Bien. Sí, pero ¿en qué estado? Está, sí.
¿En ningún momento en esa época ninguno se enfermó de ustedes? Sí, yo estuve en... No, ese ya sabemos de tifus, pero estamos hablando de ya de la vuelta a Polonia. A Polonia sí, mi hermano más chico también tuvo tifus y el otro hermano tenía escarlatina. ¿Todo en esa época volviendo a Polonia? En Polonia, sí. ¿Y pudieron curarse sin dificultades? Sin dificultades, porque mi hermano, el más chico, cuando tenía tifus, cuando fue a los hospitales, le habían dicho que tenía apendicitis, que hay que operarlo, porque empieza el tifus con dolor de estómago. Entonces mi mamá, mientras se dieron vuelta a ellos, que había que internarlo, que tenía 2 años, que hay que operarlo ya, que se le iba a morir en los brazos, ellos se dieron vuelta. Cuando mi mamá escuchó de operar, se escapó del hospital. ¿Porque se daba cuenta que no era apéndice? Y lo salvó a mi mamá porque se lo abrían, quedaba en la mesa. ¿Y a dónde lo llevó? Pero lo llevó a la casa. Y ahí se llamó un médico particular. ¿Y? Y bueno, ahí nos fuimos a casa de una familia, todos los 4 hermanos, por el contagio, y ella se quedó con él en casa. Ah, pero este médico diagnosticó otra cosa. Que era tifus, no era apendicitis. ¿Y pero qué tanto se podían equivocar los médicos del hospital? Se equivocan. ¿Pero tanto así, escarlatina con tifus, con apéndice? Acá murió, cuando nosotros, el año que llegamos nosotros, en el año 48, a la Argentina, Buenos Aires, falleció un hijo de los Yankelevich, la familia de la radio y la televisión Yankelevich. Acá en la Argentina se confundieron. Tenía un chico, era 18 años, tenía de tifus a apendicitis. Pero no es el tema. Claro. Por eso te digo, qué fácil es de confundirse, digo, ya estando acá en la Argentina. Casi sí. Bien, volvamos a Europa, tu hermano se cura en tu casa. Sí. Y ahí reciben la llamada para bajar al Paraguay. ¿Quién les pagó los pasajes? Para mí debía ser el joint. Porque ustedes no tenían dinero. Pero no fuimos por intermedio por vía París, no por Italia. Fueron por Italia. O sea que de Polonia se fueron a Italia. A Italia. ¿Pero tu mamá estaba convencida de venir a la Argentina? Ella quería, porque ella tenía mucho miedo, qué es lo que le podía pasar a ella y con quién nos quedábamos nosotros. Entonces prefería que estuvieran con familia. Claro, no te olvides que mi hermanito más chico cuando llegó acá tenía 4 años. Claro, seguro. El otro tenía 7, yo tenía 11, mi hermano tenía 12. ¿Y tu hermana? Y mi hermana tenía 17. Claro. 18, no te olvides esas edades también. Sí, sí. Bien, entonces fuiste a Italia. Sí. ¿Y en Italia te embarcaste? Sí. De Roma nos fuimos a Génova y tomamos el barco. Ah, a Génova, y de ahí venían para la Argentina, ¿sí? Y barco paró en Montevideo y nos detuvieron. Ahora, ¿esta travesía fue sin dificultades? Sin dificultades. Había más judíos en el barco, ¿no? Sí, sí. ¿Recordás algo en especial de este viaje que quieras mencionar? Bueno, era un barco nuevo, se llamaba Italia, que es el primer viaje que hacía, pero claro, eran 18 días de agua y cielo, y mamá, mi hermana y yo nos sentíamos muy mal, íbamos en tercera, claro, no era de lujo, en tercera clase, se movía muchísimo, y nos sentíamos muy mal. Pasan prácticamente 18 días en cama. Y bueno, la travesía fue bastante, hasta que llegamos acá, fue detenidos en Uruguay. ¿Qué documentos tenían cuando bajaron en Montevideo? El pasaporte polaco. Porque mis hermanos también había que poner que habían nacido en Polonia, no en Rusia. Sí, sí. Y con hasta eso también. ¿Y con ese pasaporte igual los detuvieron? Sí, 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 sí. ¿Y qué pasó? ¿Los mandaron a Paraguay? A Paraguay. ¿De qué manera los mandaron? En un avión de carga. ¿Era la primera vez que viajabas en avión? Sí.
¿Recordás algo en especial de este viaje? Sí, porque mi hermanito tenía que ir al baño, ni siquiera baño tenía ese avión porque era de carga. Lo tuvieron que bajar y la policía lo acompañó a mi hermana, que bajó con él para ir al baño. Para ir al baño. Bueno, nos llevaron a un hotel ahí en Asunción. Me acuerdo que, bueno. ¿Qué pasó? No, que estábamos ahí en la pieza todos, los 6, en una pieza, y mirando como las ratas caminaban de la calle a la cocina, de la cocina. Ya no se podía comer tampoco. Lo único que comíamos era banana con pan, porque eso nos dio mucho asco y fue tremendo. Fue en la época que había subido, me parece que Stroessner, me parece. Puede ser. Sí. ¿Y? Fue mala época esa. ¿Y cómo se entendían? Porque ustedes castellano no sabían. ¿Cómo se entendían? Nosotros hablábamos, el único idioma que hablábamos era el ruso. Entendíamos muy bien el yiddish porque mi mamá hablaba yiddish. Nosotros le contestábamos en ruso. ¿Polaco? Ni se acordaban. No, polaco nada. ¿Y en esos 2 años que estuvieron en Polonia? Sí, pero tuvimos como materia polaco, hebreo, yiddish, mejor dicho, matemática, lenguaje, y en 4 horas. Y entre sí hablábamos todo el ruso. Nunca supe el polaco. Qué increíble, ¿no? Nunca supe el polaco. Fue más años que viví en Rusia que en Polonia. Eras muy chiquita, aparte. Claro. Bueno, y en Paraguay entonces, ¿no sabes cómo se entendían? ¿Con quién? No sé, con las autoridades, nada. ¿Y cómo hicieron entonces para venir a la Argentina? Ahora, Contame. creo que nos fuimos al bosque de vuelta, nos escapamos de Paraguay. ¿Se escaparon al bosque? Nos indicaron el camino, pero nos equivocamos. Y nos perdimos en el bosque. ¿Les indicaron el camino para qué? Porque había que trasladarse una forma ilegalmente, ahí donde yo te había comentado, de la lancha bananera, ilegalmente, fue familia por familia, y nadie nos quería tomar a mi mamá con tantos chicos porque tenían miedo si alguien llora o que lo descubren. Vamos a Formosa. Ahí les indicaron el camino y se fueron para Formosa. Pasamos una noche. ¿En dónde? En el bosque. En Paraguay. En Paraguay. Porque en lugar de ir a la derecha, algo así, nos fuimos para la izquierda, pero éramos un grupo grande. Inclusive pasamos la noche en el bosque. Y bueno, se caminó por el río y llegamos a Formosa. Nos detuvo la policía. Entonces ya cruzaron la frontera. Claro. Ya pudimos cruzar con esos barquitos bananeros que cobraban plata, no era gratis. ¿Y tenían plata ustedes? Hay gente que tenían plata. Con mi mamá no sé cómo fue. De lástima por los chicos o qué, nos pasaron, pero tenían mucho miedo, casi prácticamente los últimos. ¿Y? Ahí estuvimos en Formosa, nos detuvieron y nos pusieron ahí en barracas. ¿En la cárcel? ¿No? No. Era una barraca con unos galpones con camas y estábamos todos juntos. ¿Y? Ahí los judíos de Chaco y de Formosa se movilizaron, ahí donde da Perón permiso de poder entrar a Buenos Aires. Mientras eran ayudados por los judíos locales. Exacto. ¿Y qué recordás en especial de ese momento? En el momento había uno religioso ortodoxo con los peces, cómo la policía los revisaba, qué es lo que tenía ahí adentro. ¿Adentro de los peces? Sí. ¿Qué podía tener? Y cómo prendió las velas en el piso para Shabbat, el viernes a la noche.
un matrimonio joven era. ¿Venían de Polonia? Sí. Y los judíos de Formosa y de Chaco, más de Chaco que de Formosa, que trabajaron muchísimo para eso, para hacernos los papeles para podamos entrar. Ah, ellos ya libremente, los... exacto, libremente para entrar acá a Buenos Aires, a la capital. ¿Pero qué tenían que hacer? ¿Alguna visa argentina? Eso les tenían que hacer. Sí, una visa. ¿Y entraron aquí entonces? Aquí ya entramos con un tren de pasajeros, ya no era de carga, y ya... Ahora, mientras entraron de Paraguay a Formosa y con la familia de acá de Buenos Aires, ¿les habían avisado lo que les había pasado? Una familia viajó a Montevideo cuando llegó el barco. Muchos de los judíos se pudieron escapar, escabullarse con la familia para otro lado. ¿Y ustedes no? No. O sea que esa familia ya supo que ustedes fueron a Paraguay. Sí, sabían. ¿Pero perdieron contacto ustedes con ellos? No. ¿Siguieron en contacto? Sigo en contacto. No fue mucho tiempo que estuvimos en Paraguay. No, pero enseguida había gente que trataban de hacerse su negocio, los bananeros, de pasarlo con la lancha, familia por familia. Está. No mucho, porque era chiquitito las embarcaciones. ¿Y estando en Formosa tuvieron contacto con la familia de acá, local de ustedes? No, fue vernos unos primos cuando llegó el barco a Montevideo, nada más. Nada más. Nada más. Bueno, entonces vienen en tren a Buenos Aires y no los espera nadie. Entonces, cuando vienen de Formosa a Buenos Aires... No estoy pensando. ¿No te acordás? Sí, no, la familia no estaba esperando. Entonces seguramente tu mamá les debe haber avisado que venían. O el joint mismo, porque ahí también. Había joint. Había el joint. Yo pensé que había desaparecido el joint, pero está el joint. Por supuesto. ¿Actualmente decís? Sí, actualmente. Sí, en todo el mundo hay oficinas. Aquí en Argentina hay una oficina. Porque fue mandado un hijo de una amiga a Cuba. Sí, estaba trabajando con... Sí. Tratar de... Sigue con la misma función. No sabía. Ayudando a los judíos después de aquel año del 46, no supe más nada de que existía el joint. Cuando me comentaron me quedé... Me impactó eso porque... Sigue ayudando a los judíos en problemas. Sí. No solamente en Cuba, sino en Rusia. Bueno, yo pienso, claro, eso fue lo que más nos ayudó para sobrevivir con las cajas de comida y, digamos, ellos estaban mucho, las escuelas que se hizo en Polonia, que pudimos estudiar. Me lo contaste ya esto. Llegás a Buenos Aires, están tus tíos esperándote, me dijiste. Sí. Hermanas de tu papá. Sí. ¿Te encontraste con ellos? ¿Recordás el encuentro? No todos. ¿Qué recordás? De una tía de la mayor de todas que estaba bien económicamente, nos había llevado a la casa, y directamente enseguida dijo, acá, nunca me voy a olvidar de una tía que era bien de comunista, reprochando por qué nos quedamos en Rusia, por qué venimos para acá. Y lo único, el consejo que le dio es que mandarnos a un orfanato a nosotros y ella ir a lavar ropa. ¿A tu mamá? A mi mamá. Entonces, ¿y en qué idioma hablaba con tu mamá? En yiddish. Bueno, ¿y qué hizo tu mamá? ¿Qué hizo mi mamá? Un año vio pasar una señora, alquilamos una casa, mi hermana entró a trabajar en la cooperativa de Cangallo, con el sueldo justo de ello íntegro, se fue a una casita, 2 ambientes con un patio, una cocina prefabricada. En el otro ambiente viene mi tía, esa rica, mucho espacio, hay que alquilar. Bueno, se alquiló a una persona, una piecita, y nosotros durmiendo en una pieza. Pero ustedes se mantenían de ustedes, de los sueldos de ustedes.
De ustedes no. Y mi mamá, que vio pasar una señora, llevaba una bolsa. Claro. ¿Y pero qué, entonces le pregunta, ¿qué tenés en la bolsa? Dice, boinas. ¿Y qué hace con esas boinas? Dice, las tengo que coser. Dice, ¿dónde es? Se fue mi mamá enseguida para allá y sacó trabajo para casa. ¿Y cosía? Y cosía. Y mi hermana, que le alcanzó justo para el alquiler de la casa. ¿Pero cómo sabía castellano tu hermana? Ahí no hacía falta en la cooperativa de Cangallo saber castellano. ¿Y entonces por qué decidía tu tía qué era lo que tenían que hacer ustedes? Y nos encontramos acá, escuchamos con la familia, sin idioma, sin nada. Pero ¿por qué decidía tu tía que esa pieza la tenían que alquilar, por ejemplo? Y para que entrara plata, para que tenga más para nosotros, porque ellos directamente, era la única, las demás estaban todos muertos de hambre, las demás familiares. Y los muy abuelos pobres. también. Y mis abuelos estaban permanentemente internados en el hospital israelita, porque nadie los podía tenerlos. Bueno, y entonces tu mamá cosía, tu hermana trabajaba. Bueno, es un año hasta que se encuentra con un primo. ¿Tu mamá? Lejano, mi mamá, que era en Europa, carnicero. Entonces hace un comentario que quería comprar, alquilar un puesto en el mercado de la Ría de la Valle de carne. ¿En una feria? No, ¿En un mercado? Cerrado, un mercado. Entonces dice, bueno, lo hacemos en sociedad. Ese hombre no estaba bien de la cabeza, porque a él le habían matado a la mujer y le habían reventado a un hijito. ¿En Europa? En Europa, los alemanes de las patitas. La reventaron así. Entonces no estaba muy bien de la cabeza. Cuando mi mamá entra ahí y tenía mucho problema con él, entonces mi mamá no puede irse de ahí. Ella tiene que darnos de comer. Entonces había 50 puestos de carne kasher ahí. ¿Carne kasher? Carne kasher. Entonces todos le ayudaron a mi mamá a sacarlo a él de la sociedad. Y mi mamá se quedó sin conocer el oficio. Entonces ahí donde entra mi hermano a trabajar con ella, que tiene 13 años. ¿En la carnicería? Sí, en el puesto de carne. ¿Tu mamá era carnicera? Se hizo carnicera, a la fuerza. Y bueno, vivíamos muy lejos nosotros y se iba mi mamá a las 3:30 de la mañana con el primer colectivo, pues el subte, porque era acá en el 11 y nosotros vivíamos en Devoto. Y bueno, yo prácticamente a los 12 años me puse al frente de mis hermanos, a criarlos, a mandarlos al colegio y yo también al colegio. Porque empecé en Rusia, seguí en Polonia y terminé acá. Claro. Ya era bastante grandecita y apenas pude terminar la primaria. Y bueno. ¿Y después conociste a tu marido? Exacto. ¿Que se llamaba? Pedro. Y tuve una linda familia, 3 hijos hermosos. ¿Te casaste con tu marido en qué año? En el 58. 15 de marzo del 58. Eras muy jovencita. 21 años tenía. ¿Y no trabajaste más después? No. ¿Cuántos hijos tuviste, me dijiste? 3 hijos. 3, que se llaman... Zulema, Cecilia y Sergio. ¿Y tenés cuántos nietos? 5 nietos. ¿Que se llaman? Sebastián, Romina, Joana, Ariel y Tomás. ¿Todos viven aquí? Todos viven aquí, gracias a Dios. ¿Y tu marido falleció, me contaste? Sí. En el año 76. Y desde ese momento que estás sola. ¿Cómo es tu vida judía actualmente? Hago lo que hizo mi mamá, la tradición, las cenas, todo en familia. Estoy en una comunidad hace 30 años. ¿Cuál? La de Or Hadash, del Shule Beitzman, que hicieron ahí la escuela a mis hijos. Mis nietos están yendo ahí, y sigo yendo yo. Ahí, digamos, los días de fiesta, se han casado mis hijos ahí, hicieron bar mitzvah ahí. ¿Vos activás ahí? No, ahora no estoy activando. Yo activaba, sí. Cuando mis hijos iban a la escuela activaba, sí.
Y es mi segunda casa porque la quiero mucho, son muchos años, son 35 años que estoy yendo al mismo, digamos, comunidad. Y fue el primer bar mitzvah que hizo mi hijo, que hubo ahí, que se armó en la comunidad de Or Hadash. ¿El primer bar mitzvah? A raíz de eso de mi hijo siguieron los demás y mis hijas quisieron casarse ahí. Que una de las primeras novias que se casaban ahí también, con Moti. Moti Maravi. Decime, Fanny, ¿por qué vos crees que te salvaste? Por mi mamá. ¿Solo por tu mamá? Pienso que sí. Que ella tuvo la valentía, no le importó la parte económica ni nada. Quiso salvar, solamente vivió toda su vida por los hijos. Como otros, digamos, no le importó si sacaba el pasaporte, no sacaba el pasaporte, la cosa que ella quería escaparse lo más lejos de los alemanes, le perseguían, no le importaba que había dejado toda una casa armada, o porque eran rusos, o porque tenía que sacar un pasaporte ruso, no le molestaban, la cosa que era alejarse lo más lejos posible de los nazis, que estaban cada vez penetrando más y más en Rusia, y ella cada vez más alejándose. Tu mamá vivió muchos años, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenía cuando falleció? Había cumplido justo el 1 de octubre 89. Ahora el 23 de este mes van a ser un año que falleció. Hace un año que falleció. 89 años. Sí. ¿Y vivía con vos? No. ¿Vivía sola? Sola. No, mi mamá tenía un carácter muy fuerte como para convivir con alguien. Después de tantos años no volvió a casarse tu mamá. Jamás. Después me seguís contando. Cassette número 4, estoy entrevistando a Fanny List de Bruckmann. Fanny, estábamos charlando sobre por qué te salvaste y vos me decías respecto de tu mamá. ¿Querías decirme algo más de tu mamá? Mamá fue una persona muy inteligente, aunque no tuvo estudio, y muy luchadora. Y ayudó a mucha gente en su vida ella, ya en Europa, en Rusia, aquí mismo, a nosotros, a los hijos, gracias a Dios. Trabajó muy duro, muy duro. Y yo también, desgraciadamente, tuve que ponerme al frente de mi casa de 6 personas y mandarlas a la escuela, lavar los delantales, y yo misma ir al colegio y cocinar sobre un calentador. Tengo una anécdota sobre eso. No tenía asas, la olla que estaba sobre el calentador, y no teníamos heladera. Mi mamá trajo a la noche la carne que daba en el patio para cocinar al día siguiente. Y bueno, con los moscones y con todo, bueno, uno lo lavaba y ponía en el calentador, y al sacarlo se me fue todo al piso, y no tenía otra cosa que cocinar. Entonces mis hermanos iban a la mañana y yo a la tarde al colegio. Entonces ¿qué tuve que hacer? Juntar todo de vuelta, poner en la olla. Esto no sé cómo se me ocurrió, yo teniendo 13 años, y llenarlo de agua y hacer el caldo. Y aparte vendía el pollo con las patitas. Y no sabía que había que pelarlo. Bueno, tenías que aprender, lógico. Y bueno, así le daba de comer. No les pasó nada, sin embargo, están muy sanos. Sí, gracias a Dios, sí. Es una anécdota que me quedó eso. Segura. Decime, Fanny, ¿cómo educaste a tus hijos aquí, en la Argentina?
Respecto, por supuesto, de lo judaico y de lo que vos habías pasado, ¿no? Claro, mis hijos siempre fueron a la escuela judía. Antes que aparezcan las escuelas judías integrales, que se hablaba de que se iba a hacer los colegios integrales del Estado. Sí, sí. Entonces ahí se armaron los colegios integrales. Ahí los mandé directamente al Schulweizmann, acá de Flores, que yo vivía en Mataderos. Y entonces toda la vida ellos fueron a esa escuela. Mi hija mayor siguió el seminario, estudió en Israel un año, se recibió de profesora de hebreo, Morá, parte contadora pública. ¿Les hablaste a tus hijos sobre lo que vos pasaste? No. ¿Por qué? ¿No querías? ¿No te parecía? No, nunca me preguntaron, nunca, no sé, lo dejé ahí, pero muchas ganas tenía de contarles, que sepan la historia, como así como muchas cosas que yo te cuento ahora que me contó mi mamá. Y mis hijos no saben muchas cosas de eso. ¿Y tu mamá no les contó de lo que tuvieron que pasar? No, a mis hijos no. ¿Te hubiera gustado contarles? Sí. Bueno, sí. Ahora con el video vas a tener la oportunidad. Me hubiera gustado que sepan realmente qué me pasó, porque no fue muy fácil mi vida, ni siquiera de casada, que muy temprano se empezó con la enfermedad de mi esposo, y bueno, con muchas operaciones y viajes al exterior, que las operaciones de él no se hacían acá en el país en aquel entonces, y fue muy duro dejar a los chicos y acompañarlos en los hospitales. Quizás por eso que te tocó vivir no les contaste lo otro. No se dio la oportunidad, y hay chicos que son más curiosos que otros, chicos que quieren saber las historias. Y no sé, yo nunca hablé de mi vida, de eso de Europa. No sé, porque son muchos años que han pasado. ¿A menudo pensás en la guerra? ¿En lo que pasaste? Pienso, sí. ¿A menudo? A menudo pienso mucho en eso. ¿Por qué? Porque mi vida fue muy triste. Entonces mi mamá, cuando supo que estaba embarazada conmigo, se fue de la partera con una amiga para hacerse un aborto. Hoy en día maldigo el momento que no se lo hizo, porque entró la amiga de la partera y ella se escapó a casa. Aquí estoy yo. Fue difícil criar a mis hermanos, después a mis hijos, las enfermedades de mi marido, quedé viudo a los 39 años, con una empresa, con socios que no me respetaron, la propia familia. Si tuvieras que darle un mensaje a la gente que en el futuro mire tu video, ¿qué les dirías? ¿Qué les diría? Que tengan fuerza y no mirar la parte material como miró mi mamá, que no miró mi mamá, no le importó, sino lo único que le importó fueron los hijos de ella. Y gracias a la valentía de ella, que no le importó la parte material como le pasó a otros judíos, estamos aquí contando la historia. Aquellos judíos que no se salvaron, ¿vos crees que no se salvaron solo por la parte material?
porque conozco muchos casos que ha contado mamá, al no sacar el pasaporte ruso, fueron a parar a Siberia. Y muchos prefirieron volver a Alemania antes de tomar el pasaporte ruso como ser ciudadano ruso. Pero hay muchos que igual fueron al campo y a los hornos. Claro, porque no pensaron que iba a llegar a eso. Pero no por los pasaportes. No. Mucha gente se quedó. Y fueron llevados engañados. Exacto. Esto lo sabés. Sí. Bien engañados. Pero, claro, un poco por mi papá, que era un idealista, era un comunista, que entonces a él no le... Y aparte a mi mamá no le importaba el papel que era. La cosa era escapar. Y seguimos escapando. Volviendo al mensaje, vos pensás que le hablarías a gente que no sabe de esta guerra o de lo que pasaste. ¿Qué les dirías? Que hubo una guerra, hubo un genocidio, se mató muchísima gente, muchos experimentos sobre esa gente, y que nunca jamás permitan una cosa así, y especialmente el pueblo judío, que yo no podía entender cómo ni iban así como corderitos sin luchar a los hornos. Jamás pudo alguien que me explique realmente cómo no lucharon. Eran millones y no lucharon. Era mejor luchar que morir así de hambre y con todo el experimento que se hacía. Eso les dirías. Diría, de luchar, lo que yo estoy haciendo ahora. Es de seguir luchando. Me cuesta mucho. Estoy sola y sigo luchando. ¿Querés agregar algo más? Porque hace 3 años mi vida cambió totalmente. Y a veces... Pero no en este aspecto. Pero no, eso a qué voy. Que uno tiene que sacar fuerza en todos los aspectos y no permitir jamás que vuelva a suceder lo que pasó. ¿Querés agregar algo más al archivo este? Le agradezco a la Fundación de Steven Spielberg, la verdad, es increíble lo que está haciendo, porque pasé una experiencia de una chica judía de 20 años que dijo que no creyó y no cree que haya sido el genocidio holocausto, que existió eso. Y para las futuras generaciones pienso que eso sí tiene que ver y que existió y que hubo. Inclusive el que no lo pasó no se lo puede imaginar lo terrible que fue. Bueno, la fundación que yo represento en este momento quiere agradecerte a vos por habernos permitido conocer tu historia. Muchas gracias. No, al contrario. Y eso me viene bien a mí también, que lo van a conocer mis hijos y mis nietos. Seguramente. Y les agradezco mucho a ustedes también. No, por favor. Después igual vamos a presentar a tu familia. Gracias. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí, ese es el pasaporte que llegamos de Polonia a la Argentina. Está mi mamá, rodeada de sus 4 hijos, que es Jorge, debajo de mi mamá, está José al lado de mi mamá, en el medio Jaime, y yo ahí con el monito soy yo. ¿Y tu hermana no está? Mi hermana no está porque ella era mayor, ya era grande y tenía su propio pasaporte.
La foto que la están viendo son mis abuelos, mi abuela de un costado, de un lado, y mi abuelo del otro lado, y en el medio un tío de mi papá. Abuelos paternos. Son abuelos paternos. Y sacados en Polonia entre el año 25 o 30, no recuerdo bien. Y cuando falleció mi mamá hace un año, esa foto la tenía ella y ahora la tengo yo en mi poder. Y son los abuelos List. Los abuelos List. Bueno, la foto que están viendo es una foto de mi papá de Polonia, un adolescente, debe ser del año 20, 25. Creo que debe estar con el uniforme que hizo el servicio militar. ¿Y quién te dio la foto? Esa foto también lo rescaté cuando falleció mi mamá, lo tenía en su poder. Bueno, esa es una foto de mi familia, de mis abuelos y hermanos paternos. La familia List es en Polonia del año 30. De izquierda a derecha, los que están parados se llama Yankev, se llamaba. Mi tía Clara, que vive, mi tía Paulina, mi tía Mario. Después abajo sentado a la izquierda, mi abuela, Liz, otro tío, que era Herschel, mi tía Luisa y mi Zeide. ¿Cómo tenés la foto? La foto también lo rescaté cuando falleció mi mamá. Bueno, esa foto también es de Polonia, de izquierda a derecha. El que está con la guitarra es mi papá, debe ser del año 20 a 25, entre esos años. El de la izquierda arriba es un tío mío y el de la derecha es un amigo. ¿Cómo tenés la foto? También lo tenía mi mamá. Pienso que mi mamá lo sacó a las tías. Bueno, esta es una foto de mi esposo, adolescente, debe tener andar por los años 14. Ahora, acá debe tener 14, 15 años, de Polonia, por el año 45, 44. ¿Cómo tenés la foto? Y la tengo, me la entregó él mismo lo tenía. Bueno, esta es una foto, es en el momento de pasar ilegalmente de Paraguay a Formosa. En el año 48. En el año 48, al fin del año 48. Y bueno, yo soy la que de la izquierda, al lado de ese señor que está remando. ¿Cómo tenés la foto? También lo tenía todo mi mamá. Bueno, aquí estoy yo con mi esposo. Es un casamiento de mi sobrina el 17 de julio del 76. Bailando. ¿El nombre de tu marido? El nombre de mi marido, Pedro Bruckman. Y fallece el 23 de febrero del 76. Bueno, soy mi mamá, le debo todo. Gracias a Dios heredé el carácter de ella, por suerte, lucho en la vida, desde el año 1994. Acá ya ella tiene 86 años, vital, lúcida. ¿El nombre? Rebeca Chmiel-Bielist. Bueno, esta foto es familiar. Aquí estamos mi mamá con sus 5 hijos, el 7 de septiembre del año 1980.
de izquierda a derecha, mi hermano menor Jaime, mi hermana mayor Silvia, mi hermano José, mi mamá Rebeca, Fanny y Jorge, mi hermano mayor. Bueno, aquí les presento a mi familia. Gracias a Dios, con mucho orgullo y felicidad, aquí a mi hija mayor, del lado izquierdo, Shulamit Bruckman, a mi hijo, Sergio Bruckman, acá a la derecha mi hija Cecilia, mis yernos, Claudio y Enrique, mi nieto mayor, Sebastián, acá Joana, la hermanita, acá Romina, la hija de Zulema, y acá el nene Ariel y Tommy, el nene de Sergio. Y falta mi yerno Enrique y mi nuera Adriana. Bueno, yo soy Shulamit, me conocen, así en Ibrit, mi nombre es Zuli. Bueno, realmente el tema de la vivencia de mi mamá y de mi papá, que no está ahora, siempre me llamó mucho la atención, me conmovió mucho, no tanto por saber con exactitud lo que ellos vivieron, realmente nunca se habló demasiado, pero siempre se sabía que estaba presente. Digamos que yo lo encaminé dedicándome a la docencia, tratando de investigar por qué éramos judíos, qué hacíamos acá en la Argentina, de dónde veníamos. Me gustó lo que hice, espero poder seguir haciéndolo, poder transmitírselos. Ahora mi función es transmitírselos a mis hijos y que, bueno, estoy contenta que se estén haciendo estas cosas como para que realmente esto no se olvide. Porque es parte de nuestra historia. Bueno, uno se siente por un lado orgulloso y sensibilizado al escuchar estas historias, pero lo que resulta más increíble es que se esté filmando este video justamente por haber pasado esto en la historia, ¿no? Pero bueno, es obligación y tenemos que tenerlo presente para recordárselo a nuestros hijos para que nunca más pase. Bueno, yo la verdad que lo que quiero decir es que estoy orgullosa de lo que mis padres pasaron y tenerlos hoy acá con nosotros. Y bueno, lo que tanto sufrieron que no sé mucho porque bueno, no se conversó, no se dijo. No son cosas que fueron fáciles para ellos decirnos, pero realmente es un orgullo tener una madre y un padre que desgraciadamente no lo puedo disfrutar. Y bueno, lo mismo, que mis hijos sepan de la historia y que no se repita nunca más. Bueno, siempre eso fue algo muy fuerte, oír hablar esas historias. Que también terminaron formando parte de nosotros mismos y que debemos contar a nuestros hijos para que sepan desde un principio hasta hoy por qué formamos todos parte del mismo pueblo. A mí me importaría saber cómo se escaparon de la guerra y nada más. ¿Querés contestarle a tu nieta? Sí, Romina, un día cuando estemos bien, tranquilos, te voy a contar cómo todo fue la historia y cómo nos escapamos. Y gracias a la Abu Berrif, que fue todo eso.